Muy buenos días, mis amores. Sean bienvenidos a una clase más del curso de formación ciudadana. El día de hoy vamos a platicar de un tema muy importante para los guatemaltecos, como lo es la Constitución Política de la República de Guatemala. Antes de entrar en materia sobre este tema, quiero platicarles un poquito de historia. Antes de la independencia, Guatemala formaba parte de la Capitanía General del Reino de Guatemala, lo que hoy conocemos como Centroamérica. ¿Qué quiere decir esto? Que Centroamérica era considerado como un solo país, el cual se regía por las leyes impuestas por España. A partir del 15 de septiembre de 1821, cuando la mayoría de los países centroamericanos adquirieron su independencia con España, se dieron cuenta que era necesario crear una ley fundamental que organizara y gobernara la vida política de estos países. Fue así como surgieron las constituciones en los diferentes países, ¿verdad? Guatemala, para poder administrarse de una mejor manera en tema político, pues dividió su territorio, mejor dicho, en departamentos, municipios, aldeas y caseríos, quedando su territorio comprendido en 22 departamentos, ¿verdad? Y siendo pues su capital Guatemala. Desde ese entonces, a través de asambleas generales que se realizaban en ese momento, ¿verdad? Con los jefes al mando, pues se fueron creando estas leyes, ¿verdad? Lo que hoy conocemos como la Constitución Política de la República de Guatemala, la cual pretendía garantizar que los derechos de los guatemaltecos pues se cumplieran a cabalidad, ¿verdad? Quiero comentarles que la primera constitución que surgió en Guatemala fue en el año de 1824 y a lo largo de este tiempo ha sufrido diferentes reformas. La primera de ellas en 1879, luego continuó otra reforma en 1945, en 1956 y 1965, hasta llegar al año de 1985, cuando se realizaron las últimas reformas y que es la actual constitución que estamos manejando hasta nuestros días. La Constitución Política de la República es la ley suprema de nuestro país. ¿Qué quiere decir esto? Que es la ley que abarca todas las demás leyes que rigen nuestro territorio. A través de ella, ¿verdad? Se trata de proteger los derechos fundamentales de la población guatemalteca. Como les venía diciendo, ¿verdad? La primera fue creada en 1824, pero la que nos rige hasta aún en nuestros días fue creada el 31 de mayo de 1985 a través de una Asamblea General Constituyente convocada por el presidente en turno, que en ese entonces era Humberto Mejía Víctores. Esta fue elaborada por los diputados de ese tiempo y entró en vigencia el 14 de enero de 1986. En la Constitución Política de la República de Guatemala se establece el respeto a los derechos humanos, señalando las garantías individuales y sociales que imperan en el país. Por ello, esta Constitución consta de 5 títulos, 19 capítulos y 12 secciones. Jurídicamente se dice que la Constitución Política de la República de Guatemala consta de 3 partes, ¿verdad? En la parte dogmática, la parte orgánica y la parte procesal. Pero quiero comentarles que muchas personas dicen que simplemente se divide en dos, que sería la parte dogmática y la parte orgánica, ya que la parte procesal fue implementada o fue, sí, implementada, podríamos decir, en el año de 1996 a través del presidente Ramiro de León Carpio, que fue el que le hizo unas reformas a la constitución política agregándole esta parte procesal. En su parte dogmática, la Constitución comienza desde el artículo primero al artículo 139 y en ella se encuentran los derechos y libertades fundamentales de todo guatemalteco. Es considerada la parte más importante de la Constitución, pues en ella se abarcan los primeros derechos que protegen a todo ciudadano guatemalteco. Luego tenemos la parte orgánica. Esta parte comienza desde el artículo 140 al artículo 262, en la cual se establece la organización del Estado y de los organismos del Estado, los cuales son el organismo legislativo, cuyas responsabilidades y organización están comprendidas en los artículos 157 al 181.
La organización del organismo ejecutivo está comprendida en los artículos 182 al 202 y la organización del organismo judicial, al igual que sus responsabilidades, está comprendida en los artículos 203 al 222. En esta parte, no solo se abarcan los tres organismos del Estado, sino que también se abarcan las entidades autónomas y descentralizadas del Estado. Por último, tenemos la parte procesal, la cual es llamada también pragmática o práctica. Como ya les había comentado a ustedes en diapositivas anteriores, ¿verdad? Esto fue un criterio, fue una reforma que hizo el presidente en turno, Ramiro de León Carpio, ¿verdad? Y que ha sido aceptada por muchas personas, mientras que otros sostienen que simplemente la Constitución pues consta de dos partes que ya se habían mencionado, ¿verdad? En esta reforma que se le hizo a la Constitución, se agregan los títulos sexto y séptimo y comprende los artículos del 263 al 281. En ella se establecen las garantías y los mecanismos para hacer valer los derechos establecidos en la Constitución con el objeto de defender el orden constitucional. Muy bien, mis amores lindos. En esta clase nosotros acabamos de conocer cómo está comprendida nuestra Constitución y cómo fue que surgió y por qué surgió, ¿verdad? Entonces, ya en las siguientes clases, pues nosotros vamos a ir aprendiendo y analizando los artículos y los títulos de los cuales consta nuestra Constitución, es decir, nuestra Carta Magna. Mientras llegamos a ese punto, necesito que ustedes me realicen la siguiente tarea. Vamos a investigar, escribir en nuestro cuaderno e ilustrar los dos artículos que comprende el título primero de nuestra Carta Magna, que hace referencia a la persona humana, a los fines y deberes del Estado, en su capítulo único, es decir, que no hay más. Este título y este capítulo consta de dos artículos muy importantes, los cuales ustedes, como les repito, me van a investigar y vamos a analizar en la siguiente clase que tengamos de formación ciudadana. Ha sido un gusto haberme dirigido a ustedes, mis amores lindos, deseando que tengan una linda semana de trabajo y pues esperando vernos en una próxima clase. Que tengan un lindo día. Bendiciones.